Bom, nós estamos aqui iniciando a nossa aula com Anaí Balente, professora historiadora da arquitetura argentina. O Ivo vai fazer as apresentações mais protocolares a seguir. Gostaria de avisar a todos que nós estamos gravando a sessão e contamos com a concordância de todos, em especial da Anaí, que vai fazer a sua exposição, para que depois a aula seja disponibilizada no canal da FAO no YouTube. As primeiras aulas do curso já estão disponíveis numa playlist no canal da FAO com o código da disciplina, AUH5870. Então, vocês fiquem à vontade para compartilhar, para avisar os colegas, para divulgar, porque acredito que esse curso realmente tem trazido muitas coisas de bom para todos nós. Queria só para fazer uma rápida explicação para a Anaí, nós tivemos um primeiro módulo do curso que versou mais sobre questões de panorama mais amplo, sobre conceitos e teorias relativas à América Latina, com a presença de sociólogos, economistas, cientistas políticos, e a partir das duas últimas aulas, iniciamos uma discussão mais específica do campo da arquitetura e do urbanismo. Tivemos uma aula com Carlos Martins sobre Estado e vanguardas no Brasil e na América Latina. Na semana passada, tivemos aula com a professora Silvia Arango, da Universidade Nacional da Colômbia, falando sobre esse fenômeno atual dos coletivos de arquitetura. E hoje, então, vamos dar sequência aí com a Anaí. Queria agradecer muitíssimo a presença da Anaí mais uma vez conosco, dessa vez por modo virtual, por modo remoto. É sempre um prazer tê-la conosco, engrandecendo aqui os nossos debates. Muito obrigada, Anaí. Eu vou passar ao Ivo, que vai fazer uma apresentação sua, e na sequência passamos para você iniciar a sua exposição. Okay. Ivo. Boa tarde novamente, boa tarde a todos. Anaí, muito boa tarde. Muito bom poder te receber de novo aqui na FAUSP, se é que a gente pode dizer dessa forma, né? Bom, hoje então nós teremos o prazer de ouvir a professora Anaí Balén, que é professora titular da Universidade Quilmes, na Argentina, desde 1998, e investigadora do CONICET, o Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, principal órgão dedicado à promoção de ciência e tecnologia na Argentina. Anaí é arquiteta, formada em 1981 pela Universidade Nacional de La Plata e doutora em História pela UBA, a Universidade de Buenos Aires, em 1997. Suas pesquisas e textos colocam em relação os campos da arquitetura, história, crítica cultural, ampliando a abrangência analítica para fora do campo disciplinar específico, evidenciando as circunstâncias externas que envolvem a produção e os significados da arquitetura. É uma abordagem que nós veremos com clareza na aula de hoje sobre as tramas limenhas que marcaram a experiência do PREV e as suas relações com os conceitos de uma arquitetura popular, populista, folclórica e da mercadoria. Entre as suas linhas de pesquisa se destaca a construção do habitat e a domesticidade na Argentina e na América Latina, com foco principalmente em episódios fundamentais como o peronismo e a experiência do Hogar Obrero, uma cooperativa de consumo, edificação e crédito que teve grande importância econômica e social na Argentina entre a sua fundação em 1905 até a sua dissolução em 91. Essas pesquisas se desenvolveram ao longo de diversos projetos em que ela coordenou ou participou, tendo forte ênfase no papel estatal na produção da arquitetura, como El Estado en Acción, Políticas Públicas e Sociedade na Argentina, entre 2002 e 2005. Antes, ela havia atuado como diretora do Programa de Relações entre Estado, Economia e Sociedade na Argentina, entre 1999 e 2002. Em um de seus últimos projetos, desenvolvido entre 2011 e 2013, Engenharia e Estado, o Ministério de Obras Públicas, entre 1898 e 1943, investiga sobre a construção do território real e simbólico e as estradas a partir de trabalhos prévios como Quilômetro Zero, a construção do universo simbólico del camino, em la Argentina de los años 30,
o el rol del Ministerio de Obras Públicas de la Nación en la construcción del territorio nacional, coordenadas y problemas de una história institucional, de 2006. Temas que também dialogam muito com as questões colocadas em debate pela nossa disciplina. Seus mais de 30 capítulos de livros e 4 livros publicados também são testemunhas desses interesses, nos quais a análise da moradia está sempre relacionada à construção da cidade, algo muito presente no texto de base para a aula de hoje, Learning from Lima, Preve, Peru, Habitar Popular, Vivienda Massiva e Debate Arquitetônico, 1945-1970, publicado na revista argentina Block, número 6, de março de 2004. Entre os seus livros se destacam Las Huellas de la Política, Vivienda, Ciudad, Peronismo em Buenos Aires, 1943-1955, de 2005, com Jorge Francisco Lierno, La Casa y la Multitud, Vivienda, Política y Cultura en la Argentina Moderna, publicado em 2014, e mais recentemente, em 2019, El Viaje a la Periferia, Manfredo Tafuri en Argentina, em coautoria com Fernando Aliata, Alejandro Crispiniani, Mercedes Daguerre e Adrián Gorelick, que toma como entrada o impacto para o campo da história da arquitetura local da visita de Tafuri ao país em 1982. Bom, e além de tudo isso, Anaí tem ministrado aulas e palestras em diversas universidades latino-americanas. Aqui em São Paulo já esteve outras vezes, na FAO, também na Escola da Cidade. E essa é, na verdade, a segunda vez que ela participa dessa disciplina. Ela esteve também na edição do ano passado e por isso a gente agradece, então, duplamente pela sua generosidade, Anaí. Muchas gracias, es siempre un gusto oírte. Y bueno, tienes la palabra. Si quieres, ya puedo empezar a compartir tu presentación. Bueno, sí, hazlo, por favor. Yo la voy a ver. Me gustaría verla, si puedo. Sí, sí. Perfecto. Te la voy a poner y me dices cómo. Empiezo, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias a Nilce y a Ivo por la invitación y a todos y a todas las que están allí por la presencia. Estoy encantada de estar, bueno, a la distancia, por lo menos con San Pablo y con la FADU. Bueno, yo trabajé sobre Previ en dos momentos, como decía Ivo, leyendo algunos de los trabajos de mi producción. En primer lugar, en 2004, y allí entré a Previ por mi propia historia, diría, mi propia historia como arquitecta, recordando la fascinación por esta experiencia arquitectónica cuando yo era estudiante, ¿no? Muchísimos años atrás. Bueno, de allí salió un artículo para una revista y luego volví a trabajar en 2015 ya desde una perspectiva o desde un enfoque más cultural, insertando a Previ y a las propuestas de autoconstrucción para Lima dentro de las miradas de la cultura peruana sobre el fenómeno de las migraciones urbanas de la sierra a la costa. Entonces lo que voy a traer aquí es un poco una combinación de ambos acercamientos. Pero el enfoque cultural, que bueno, salió en un libro, en un proyecto colectivo que se llama Ciudades Sudamericanas como Arenas Culturales, que, bueno, no sé si puede aparecer estando compartida la pantalla. Se editó en Buenos Aires y se editó también en San Pablo, coordinado por Adrián Gorelick y Fernanda Peixoto. Para mí fue muy importante insertar a Previ dentro de la cultura, porque no solo porque nos dice que las miradas sobre la ciudad y sobre la vivienda de los arquitectos no están solas, y creo que, como bien describió Nilce, el enfoque de este curso que ustedes están tomando es ese, ¿no es cierto? Relacionarlo con otros aspectos de la cultura, con la sociología, con la economía, etc. La arquitectura no está sola, eso nos dice este enfoque. Pero además,
nos va a hablar de la particularidad peruana. Entonces, creo que la experiencia de autoconstrucción peruana es muy particular y en parte tiene que ver por esa inserción dentro de la cultura. Quiero decir con esto, cuando trasladamos esos instrumentos, esas experiencias a otras realidades, cambian completamente de sentido. Así que, bueno, por esas dos cosas me interesa recuperar esta dimensión cultural. Y bueno, entonces para eso tenemos que referirnos a un proceso urbano y social cuya aparición fue relativamente repentina y su desarrollo fue desmesurado, que es el de estas migraciones urbanas, producidas a partir de los años 40, pero muy evidentes en los años 50. Para que tengan una idea, en 1940 Lima tenía 650.000 habitantes. En 1956, digamos 15 años después, duplicaba esa población, o sea, duplicó su población en 15 años. Ese es un crecimiento muy fuerte. Vamos a pasar la próxima imagen. Vamos a la próxima, Ivo. Ahí estamos. Bueno, entonces en Lima, las migraciones produjeron el fenómeno a través de asentamientos de invasión, de las barriadas limeñas, esos barrios de invasión que instalaron una profunda alteridad con respecto a la ciudad tradicional. Vayamos a la próxima. Bueno, creo que nos falta una, no importa. Bueno, aquí tenemos el desarrollo de Lima y el enorme crecimiento de la Lima metropolitana a partir de las barriadas. Vayamos a la próxima. Bueno, estoy un poco, disculpen, hay algún error con las imágenes, pero está todo bien. ¿Qué tuvo de particular el fenómeno de las barriadas limeñas con respecto a las favelas en Brasil, por ejemplo, a las villas miseria en Argentina o a las poblaciones callampa en Chile? Bueno, desde el punto de vista urbanístico, la diferencia radica entonces en la intensidad y en la concentración temporal de ese proceso, entre los años 50 y 70, inicialmente, porque es un proceso que continúa hasta el presente. Entonces, el impacto urbano de estos procesos, que en términos muy amplios son comunes a toda América Latina, hacen de Lima un caso muy especial. ¿Sobre qué ciudad actuaban estos nuevos fenómenos en los años 40 y 50? Bueno, como sabemos, sobre una ciudad de un pasado colonial sumamente rico, pero también de un presente moderno y en pleno proceso de modernización en las áreas urbanas ocupadas por sectores medios y altos. Es decir, que el contraste entre la ciudad consolidada y las nuevas barriadas era desde el inicio sumamente fuerte. La próxima. Entonces, he mencionado algunos aspectos urbanísticos, pero también creo que tenemos que analizar las razones culturales por las cuales Lima y sus barriadas fueron un caso especial dentro de América Latina. Es decir, no lo fueron solamente por el fenómeno en sí, sino por cómo fue mirado ese fenómeno. Lima era el centro de una intensa vida cultural. Tal vez lo más conocido de esa vida cultural sea la literatura, ¿no? Que justamente la literatura en los años 50, elaborando el impacto de los procesos generados por las migraciones, desplazaba el centro de sus escenas y observaciones del campo a la ciudad. Esa es una cosa que ocurre por ejemplo, en la novelística de Vargas Llosa.
la llamada generación del 50. No se trataba exclusivamente de la literatura, sino también de otras ramas del arte y de la arquitectura incluida, que mostraban una alta productividad de gran calidad, una vida cultural alta que se concentraba en la ciudad. Sus miembros eran un grupo de productores reducido e interrelacionado, ligados a ciertas fuerzas políticas democráticas de centro o de izquierda, y se registraban frecuentes desplazamientos de ideas entre un campo y otro de la producción cultural. Así que esta cultura, digamos, construye miradas sobre los fenómenos sociales, económicos o políticos muy particulares. Al mismo tiempo, esta vida cultural limeña articulaba preocupaciones locales con una fuerte inserción en debates estéticos y técnicos internacionales. Por un lado, la élite cultural era cosmopolita y mantenía vínculos fluidos con centros culturales y con organismos internacionales. Por otro lado, Perú es uno de los países de América Latina, junto con Brasil posiblemente, con Brasil y con México, de los países que más atraen la mirada de intelectuales y artistas extranjeros. Es en ese sentido un caso interesante para revisar relaciones referidas a centro y periferia. Aquí encontramos miradas cruzadas continuamente y centros y periferias que cambian de lugar. En síntesis, nos enfrentamos a una configuración del campo cultural indicada, entonces, para analizar construcción de representaciones en la política y en la cultura y desplazamientos de ideas entre distintos campos. También para analizar contactos de actores e ideas a nivel transnacional. Y esto es muy importante porque, bueno, Previ fue un fenómeno transnacional. Vamos a la próxima, por favor. Bueno, y la arquitectura entonces estaba inserta dentro de esa élite cultural intensamente modernizadora. Tomo, por ejemplo, por su relevancia, la constitución de la agrupación Espacios, por ejemplo, en 1947, que se proponía contribuir a desencadenar en el Perú el proceso de la modernidad, tanto en las esferas de la cultura como en los subsistemas sociales. Así que había núcleos modernizadores muy fuertes. Pasamos a la próxima. Y el mejor ejemplo de estos cruces y de la existencia de una élite cultural, que era también una élite política concentrada, es un actor central, al mismo tiempo de la técnica, de la arquitectura, del urbanismo y de la política. Fernando Belaúnde Terry, arquitecto peruano, formado en Estados Unidos, constructor de instituciones y ámbitos de formación de la arquitectura y el urbanismo modernos desde 1930, creador de la principal revista, de la revista de arquitectura peruana, que es El Arquitecto Peruano, diputado nacional desde 1945, fundador del partido Acción Nacional. Vamos a la próxima. Y también 2 veces presidente de la Nación, una figura del desarrollismo. Nos interesa sobre todo el periodo de gobierno 63-68, porque es en el que se gesta Previ, ¿no es cierto? Ese periodo, Belaúnde terminó derrocado por el golpe de Estado nacionalista del general Velasco Alvarado. Aquí vemos esta revista, El Arquitecto Peruano, que fue la revista que él creó y el principal medio de arquitectura del Perú. Vamos a la próxima. Como diputado en los años 1940 y más tarde presidente, Belaúnde fue un defensor de la ciudad moderna,
y promotor de intervenciones de vivienda popular modernistas que fueron, como ustedes saben, referencias para toda América Latina. Las unidades vecinales. Yo sé que ustedes conocen bien esta experiencia. Vamos a ver sobre todo algunas imágenes. Vayamos a la próxima. Podríamos decir que la propuesta de Belaunde en materia de vivienda popular era un ensayo clásico dentro del urbanismo modernista de ese momento. Construcción de vivienda moderna destinada a sectores medios, medio-bajos, empleados u obreros calificados. La población de las barriadas, por razones cuantitativas y cualitativas, no podía acceder a ellas. En esta perspectiva de ciudad moderna, tal como la sustentaba Belaunde, las barriadas no encontraban solución. Como afirmaba la revista El Arquitecto Peruano en los años 50, eran una plaga, textual, una plaga que demostraba la también textual incultura de las ciudades. Para Belaunde, la solución era lograr el desarrollo del interior del país para que la población no migrara. La persistencia de las barriadas limeñas, en rigor, significaba el fracaso de los planes desarrollistas, porque, bueno, el interior nunca llegó a desarrollarse, pese a los planes de Belaunde, como para retener la población. Sigue siendo expulsor. Ante la magnitud y persistencia del fenómeno de las barriadas, siendo presidente, Belaunde debió implementar políticas urbanas destinadas específicamente a las barriadas, sobre todo basadas en la autoconstrucción asistida, muy diferente de la ciudad de unidades vecinales modernistas que él mostraba, que él soñaba, mejor dicho. Vamos a ver ahora la próxima. Bueno, no, las imágenes de las unidades vecinales están un poquito más adelante. Aquí yo les he hecho un esquema de cómo operé en esta mirada cultural, o cómo construí un enfoque cultural o un examen de los materiales culturales sobre la cuestión de las barriadas y la autoconstrucción. Y fíjense que tomé dos ejes, ¿no es cierto? Dos ejes que me ordenaron en el tiempo: la barriada como problema y la barriada como solución. Son frases tomadas del antropólogo norteamericano William Mangem, que a fines de los años 50 trabajaba en asistencia a las barriadas dentro del programa de los Peace Corps de la Alianza para el Progreso, que es otro actor transnacional que está aquí imbricado. Entonces, esas dos expresiones de Mangem, que obviamente él como antropólogo tomaba partido por la segunda, ¿no es cierto? La barriada no la veamos como problema, decía, veámosla como solución. Pero me pareció que esto daba como dos momentos, ¿no? Y dentro de cada uno de esos momentos traté de ver representaciones literarias sobre las barriadas, representaciones de las ciencias sociales y representaciones de la arquitectura. Vamos a retomar entonces, a ver, perdón, pasa a la próxima, por favor. Ahí está. Entonces, aquí tenemos el primer momento, el de la barriada como problema. Vamos a ir ahora, en la próxima imagen, a la tercera imagen. Volvemos a Belaunde, ¿no? Las respuestas de la arquitectura mezclada con la política. Estas son las ideas de Belaunde sobre el desarrollo del interior y sus libros también sobre ese tema como la solución desarrollista, digamos, para el país para frenar las migraciones. Y ahora vamos a ver en la próxima y las siguientes, vamos a ver una serie de imágenes de las unidades vecinales. Esta es la primera, la unidad número 3,
vivienda, bueno, como saben ustedes, con equipamiento, y deben ser unas 2.000 viviendas, o un poco, mil y pico de viviendas. Veamos la próxima, porque tenemos algunas imágenes rápidamente, 1.200 viviendas, perdón, del estado actual de esas construcciones. Esta está bastante alejada del centro. Veamos la próxima. Bueno, este es otro. No, perdón, estamos dentro de la número 3 siempre. Hay variadas tipologías. Veamos la próxima. La próxima. Simplemente quiero que tengan una idea sobre todo del estado en el que se encuentran. La número 3 tal vez es la más alejada, es también tal vez la más desfavorecida económicamente, pero dentro de eso están en muy buen estado y además han generado fuertes vínculos identitarios, o sea, las personas saben que esos son lugares con historia y hay un orgullo muy grande dentro de esta ciudad de clase media baja, por lo que fueron las unidades vecinales. Este es otro de los ejemplos, la unidad vecinal Matute. Veamos la próxima. Mirones también. Pabellones, la mayor parte. Esta debe ser alguna de las dos. Mirones, sí, en el estado actual. Tal vez esta está un poco más deteriorada, pero bueno, resistió bastante. Veamos la próxima. Y este es San Felipe, mucho más céntrico, creo que es la última que se usó dentro de ese plan en 1966. Veamos la próxima. Y también, bueno, la más grande y la más compleja en una mejor ubicación y que está habitada por sectores de clase media o media alta, digamos, ¿no? Y sin duda, bueno, es el ejemplo en el que hay coincidencia en que es el ejemplo más interesante y más complejo. Pero bueno, todo el proceso de las unidades vecinales es un proceso muy interesante, que sé que ustedes conocen. Quería simplemente traerles algunas imágenes para recordarlas. Volvamos a la próxima. Bueno, quedaba esta, y ya creo que ahora sí, la próxima. Vamos a volver a este momento en el cual las unidades vecinales fueron pensadas y mirar lo que era en ese momento la mirada de las ciencias sociales. En particular, vamos a la próxima, el caso de José Matos Mar, el antropólogo peruano, quien por encargo estatal produjo uno de los primeros trabajos sistemáticos sobre las barriadas, que fue una referencia para las ciencias sociales en todo el continente, sobre todo en habla hispana. Yo sé que para Brasil, Matos Mar es un desconocido, pero para el resto de América Latina es una figura muy importante, aún vive. ¿Qué fue lo que hizo Matos Mar aquí? Bueno, él contaba, por ser antropólogo, con una mirada disciplinar adiestrada para percibir cambios, matices y transformaciones. Entonces, en ese momento, en los años 50, Matos Mar discutía los lugares comunes que veíamos en la prensa, en la política o en las políticas urbanas del momento referidas a las barriadas y a sus pobladores. Matos Mar no veía allí solo carencias, ausencias, sino también valores. No veía marginalidad en términos sociales y económicos. En todo caso, marginalidad en términos urbanos, pero no sociales ni económicos. Vamos a la próxima. Veía entonces allí en las barriadas
desde los años 50, desde sus primeras publicaciones, el germen de una sociedad peruana nueva, más diversa y plural, tema que siguió profundizando y afirmando a lo largo de toda su vida, hasta el presente. Siempre con una mirada esperanzada y positiva que construía adoptando el punto de vista de los sectores subalternos, ¿no? Y con un discurso que adquiere un tono celebratorio de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, es una figura muy interesante, su análisis también es muy interesante, y después vamos a retomar un poquito más adelante algunas expresiones de su mirada actual, de ese último libro, Estado desbordado y Sociedad Nacional Emergente, de 2012. La mirada de Matos Mar fue muy influyente para cambiar la visión dominante sobre las barriadas. Su primera, en realidad, él trabajó en los años 50, el trabajo circuló de distintas formas, pero como libro, su primera edición fue del año 66. Vayamos a la próxima. Entonces, el libro de Matos Mar nos está indicando este nuevo eje o esta nueva posición que va a tomar fuerza en los años 60 y 70, que lo vamos a ver en la próxima. Y es el de la idea de la barriada como solución. Vamos a ver esta idea de la barriada como solución de forma un poco elíptica en la literatura. En esa primera imagen que tienen aquí ustedes de las tres. Vamos a la próxima, que nos muestra la tapa de un gran intelectual y poeta y literato peruano que fue Sebastián Salazar Bondy, que en 1964 publicó este libro con un título inquietante, Lima la Horrible. Fue un ensayo que podríamos calificar como ensayo de la identidad nacional, un texto breve, amargo y polémico. Desde el título es una frase de un poema surrealista de un poeta peruano. Vamos a la próxima. ¿Qué era Lima la Horrible? Lima no era horrible, según Salazar Bondy, por su forma física, sino, decía, por su trasfondo moral, porque permanecía aferrada al mito de un glorioso pasado, la Arcadia colonial, que le impedía ver la realidad de su presente y actuar hacia su futuro. Vamos a la próxima. La próxima. Ahí estamos. No, perdón, la anterior. Estábamos bien en la anterior. Los nuevos procesos urbanos, los procesos de las barriadas, no eran los protagonistas centrales de la obra Lima la Horrible, pero en realidad, si leemos el contexto de la obra y si le prestamos atención a alguna de las imágenes que incluyen, vemos que ese fenómeno de las barriadas, de la pobreza del interior que se instala en Lima, es el trasfondo que le da sentido. O sea, Lima es horrible porque no puede procesar esto. Constituye su clave de lectura, ya que la crítica a la Arcadia colonial, la renuncia a un pasado glorioso como guía en el presente, era la condición, consideraba Salazar Bondy, que le permitiría construir una sociedad futura capaz de incorporar a los excluidos del presente. Entonces, de alguna manera, esto tenía que ver de manera y en un registro distinto, tenía que ver con lo de Matos Mar, ¿no? Porque Matos Mar veía de manera
ya positiva, un germen de integración en las barriadas hacia una sociedad futura, una sociedad plural, una sociedad que le diera lugar a todos estos excluidos. Y Salazar Bondi ve el proceso desde otro lado y dice, bueno, no, Perú, la élite peruana está aferrada a sus viejas ideas de antigua grandeza, tiene que olvidarlas para poder enfrentar esto y resolver lo que Matos Mar cree que está más en camino, pero están los dos muy en sintonía. Vamos a la próxima. Y, por supuesto, el episodio, digamos, con el que cerré ese eje, digamos, de la barriada como solución fue PREVI, el proyecto experimental promovido en 1968 por el gobierno peruano, de la Undeterri siendo presidente, y las Naciones Unidas. Un concurso que tuvo varios aspectos, ¿no es cierto? Algunos programas de sistematización, de autoconstrucción, sistematizando todo lo que el Estado peruano había estado actuando de los años 50 en adelante, teniéndose que hacer cargo del problema de las barriadas, y además, lo que más llamó la atención internacional, por supuesto, este concurso internacional de proyectos que trataba de revolucionar los mecanismos tradicionales de intervención en vivienda dirigida a los sectores populares, retomando y recreando mecanismos y tipos generados por la autoconstrucción popular en las barriadas. Así, por ejemplo, las intervenciones clásicas de vivienda estatales proponían la concentración poblacional en bloques de vivienda colectiva en altura y alta densidad. Tenían alto costo y también requerían una capacidad técnica importante. PREVI, en cambio, exigía ensayar la alta densidad, pero en base a vivienda individual y sin superar los 2 pisos de altura, en soluciones de bajo costo con respecto a las anteriores, y de una baja demanda tecnológica. Se veía entonces al proyecto como un laboratorio para pensar la vivienda para el llamado tercer mundo, pero también para revisar y criticar las propuestas clásicas de la arquitectura moderna del tipo de los Siam sobre la vivienda en general. Así que operaba como en 2 sentidos. Lo que vemos aquí es el fotomontaje que apareció en la revista Architectural Design mostrando el proyecto, ¿no? Y que me parece que es muy interesante porque superpone una imagen, una fotografía de las barriadas, de la barriada del Agustino, y una mesa de debate del jurado internacional de ese concurso. Y bueno, finalmente, delante de todo, pone una niña recortada de otra imagen de las barriadas. Y a mí me parece que en ese sentido el fotomontaje da una imagen que creo completamente equívoca, ¿no? Que es los arquitectos, la disciplina, el campo internacional, dando o buscando una solución para las barriadas. Bueno, eso como mínimo es equívoco, ¿no? Es engañoso, porque en realidad la propuesta estaba recogiendo la experiencia peruana de un par de décadas en asistencia a las barriadas. Y al mismo tiempo la transfería como base de acción a un debate arquitectónico de punta transnacional. Pero en realidad no estaba enseñando a Perú, yo creo que estaba aprendiendo de Perú. Vamos a la próxima. Y como sabemos, la acción de PREVI, o el programa de PREVI,
que tuvo una figura muy importante en el director de todo este equipo, que fue el arquitecto Peter Land, estaba, el arquitecto inglés Peter Land, estaba apoyada en las ideas del arquitecto inglés John Turner. Si bien Turner no participó de Previ, del armado de Previ, pero sus ideas están detrás. Vamos entonces a la mirada de John Turner. Él llegó a Perú en 1957, invitado por un arquitecto peruano, importante dentro del Estado peruano, y le tocó trabajar en la reconstrucción de Arequipa, severamente dañada por un sismo, ¿no? Entonces, él llega invitado para sumarse a lo que estaba haciendo Perú en autoconstrucción. Nosotros lo vamos a conocer, el medio internacional lo va a conocer unos años más tarde. Fíjense que estas publicaciones son una del 63, otra del 68. En realidad, él publica estas cosas en medios arquitectónicos, donde se hizo sumamente conocido y celebrado, cuando se va ya de Perú, pero en base a su experiencia en Perú. Y vamos a ver que muchas de las cosas que él planteaba eran vistas en Perú, o sea, él no estaba descubriendo en realidad algo, sino que le estaba dando una forma para que resultara interesante y valioso para el debate internacional. Turner fue un gran comunicador, un excelente comunicador. Y allí entonces estuvo y sintonizó con el debate internacional. Vamos a la próxima. Bueno, como les decía, entonces, él trabajó y estudió autoconstrucción en Arequipa después del sismo, cuando realmente no había otras posibilidades de prever viviendas en poco tiempo. Y vamos a la próxima. Y utilizó lo que era una referencia internacional en ese momento sobre autoconstrucción, que eran las experiencias de la gobernación de Rockford Tadwell en Puerto Rico. Así que de la autoconstrucción, ¿no es cierto?, también se imbrica con las políticas de este progresismo, digamos, norteamericano, que después va a tomar o va a encontrar un lugar en la Alianza para el Progreso. Pero Lima y Perú están trabajando en cruce con estas otras miradas, pero con sus propias necesidades y su propia experiencia. Vayamos a la próxima. Entonces, la inversión de las miradas sobre las barriadas estaba impregnando el debate arquitectónico transnacional. De nuevo, entonces, aquí la relación de Turner con Perú, con el debate internacional, con la percepción internacional de estos problemas, da para hacer análisis de relaciones centro-periferia complejas, de distintas direcciones que desafían, creo, los enfoques tradicionales de lo que ahora ya preferimos denominar tal vez contactos culturales y más que relaciones centro-periferia. Bueno, Turner, estos son esquemas de Turner, trabaja sobre lo que ya había trabajado Matos Mar, y mira la vivienda construida por las barriadas con ojos de antropólogo. Matos Mar, de todas formas, enfatizaba o notaba las carencias objetivas de las barriadas, mientras que Turner
elige enfocar su mirada en los aciertos de la lógica popular. Él decía, bueno, la gente con sus escasos recursos resuelve mejor sus propios problemas, los resuelve mejor que lo que puede proveerles el Estado, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, nos muestra la lógica de construcción, de crecimiento en el tiempo, según las posibilidades familiares. Introduce también, yo diría, la idea, algo que era revulsivo en ese momento, la idea de relativismo en el habitar. Él decía, una misma casa puede ser algo buenísimo, una solución buenísima para una persona, y puede ser un tugurio insoportable para otra. ¿Por qué? Porque, bueno, depende de dónde venga esa persona, qué recursos tiene, cuál es su perspectiva de futuro, etcétera, ¿no? Entonces, no hay, digamos, valores objetivos en el habitar, pensando un poco lo que decía Turner. Todo depende de las circunstancias, pero ante todo hay que ver qué es lo que plantean los actores. La próxima. Esta es entonces una arquitectura que funciona, decía Turner, ¿no? Y además, una arquitectura que da libertad, ¿no? Libertad para construir, así se llama uno de sus escritos. Es decir, los pobres del tercer mundo tienen más libertad para decidir sobre su entorno que los pobres de los países centrales. Cosa que puede ser muy discutible, de hecho es muy discutible. Vamos a la próxima. Y en realidad, este es un número de la Architectural Design en la que salían textos de Turner. Yo creo que uno de los problemas de Turner, digamos, sin dejar de lado sus inmensos valores, es que pensaba todo el tiempo en la pobreza de los países centrales, ¿no? Y comparaba pobres de países centrales y pobres de países periféricos. Pero ahí estaba, en definitiva, su diálogo, ¿no? Y no con lo que estaba pasando efectivamente con la pobreza en los países llamados del tercer mundo. Vamos a la próxima. Bueno, estas son algunos artículos y el encabezado de ese número de la Design, en que, bueno, está discutiendo este tema, la cuestión de la democracia, la arquitectura de la democracia, y cómo el ejemplo de los países del tercer mundo puede operar como crítica a la forma en que son tratados e instalados los pobres de los países centrales, ¿no? Que no tienen, son, digamos, ubicados en arquitectura producida por el Estado sin darles ninguna posibilidad de interactuar con el medio o de crear ellos mismos. Pero bueno, la reivindicación de la creatividad de la pobreza es un tema muy discutible, completamente discutible. Bueno, vamos a ver ahora algunas imágenes de la próxima, de Previ, la próxima. Y bueno, recordar cómo fue ese episodio, ¿no es cierto?, del concurso internacional que tuvo como actores a figuras muy importantes de ese momento, arquitectos renovadores, experimentales, ¿no es cierto?, muchos de ellos que se movían dentro del ámbito del Team 10. La próxima. Bueno, aquí hay una comparación entre las distintas soluciones, muy distintas entre sí, pero todas tienen en común esa identificación, digamos, de células de 1 o 2 niveles a lo sumo, y cómo
con células de esas características, o con agrupamiento de células de esas características, se podía lograr la alta densidad sin recurrir a la edificación en altura. Vamos a ver la próxima. Bueno, aquí vamos a ver algunos proyectos, no sé si llegarán a verlos bien. Creo que ustedes los conocen, los que no los conocen, vale la pena ver los proyectos porque como propuestas arquitectónicas son muy interesantes. Atelier 5 fue Atelier 5, el grupo suizo, fue uno de los ganadores del concurso. Y recuerden, veamos la próxima, que una de las cosas más interesantes era que había que prever posibilidades de crecimiento. Así que bueno, todas estas células, que son células siempre abiertas al cambio, y que estudian la cuestión del crecimiento, no están terminadas, y la posibilidad también de agrupamiento en tramas. Aquí tenemos en dos casos, el caso de Stirling, que es muy interesante porque trabaja sobre una casa con patios. Recuerden que el patio no era el elemento más frecuente en la arquitectura moderna. Veamos la próxima. Los proyectos nos muestran cómo el programa del concurso tensionaba de alguna manera las propuestas más convencionales sobre vivienda del momento, ¿no? Y cómo, bueno, estos arquitectos aceptaban. Este es el caso uno de los casos que generó también mucha discusión del alemán Herbert Ohl, porque en realidad él, contradiciendo las bases del programa, propuso una industrialización pesada. Veamos la próxima. Bueno, con unos sistemas constructivos que en realidad en Perú eran muy difíciles de implementar, ¿no? Y que requerían infraestructura de montaje muy fuerte, pero que de todas formas el jurado valoró. Otro proyecto que generó discusión y de alguna manera fue como el otro extremo de la propuesta del alemán Ohl, fue el de Christopher Alexander. Alexander, bueno, hizo todo lo contrario, digamos, trató de meterse dentro de las características del habitar popular y de allí tomar ideas. Entonces, fíjense que en esta célula es una célula de desarrollo alargado, ¿no? Alargado, como si fuera una planta en E, con dos patios internos. Pero me interesan algunas cosas que recupera de las formas de habitar popular, como por ejemplo, que solo hay una habitación, solo hay un cuarto completamente cerrado, es el dormitorio de los padres en la planta alta. El resto de los integrantes de la familia, que son unos cuantos por la cantidad de camas, no tienen dormitorios, ¿no es cierto?, sino lugares para dormir que se protegen con algún tipo de cortina o algo así, ¿no? Entonces, bueno, digamos, era interesante el proyecto de Alexander por este rescate, digamos, de recursos populares, pero también planteaba el problema de, bueno, ¿cuáles son las características de esa construcción popular que las nuevas propuestas deberían aceptar y cuáles deberían rechazar, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, la cuestión de la privacidad, en este caso no es considerada como un valor o como una necesidad. Es un tema, por supuesto, completamente discutible. Vamos a la próxima. Bueno, aquí hay una comparación de sistemas constructivos, el sistema constructivo de grandes paneles de hormigón, de Ohl,
y el sistema constructivo de Christopher Alexander, que era una base en base a unos bloques hechos in situ y cañas de bambú, pero también exigía aislantes, aislantes térmicos que en Perú no se fabricaban. Así que el problema de la tecnología y de la necesidad de importación de tecnología aparecía siempre, aún en estos casos como el de Alexander, que aparecían como presentados como emergentes, digamos, de realidades locales, de realidades y de necesidades locales. Vamos a la próxima. Bueno, ¿qué pasó con Previ? Como saben ustedes, en realidad la cantidad de viviendas que se pensaban construir no se construyeron muchísimas menos, se construyeron pequeños grupos experimentales de cada uno de los grupos intervinientes, con un cierto equipamiento colectivo, y eso es lo que vemos construido hoy. Vamos a la próxima. Entonces, bueno, miren en el esquema, ¿no es cierto?, lo que tendría que haber sido todo el terreno destinado a Previ, y aquí en el ángulo es solamente la parte que se construyó, que era como una cuarta parte, digamos. Y además fue una especie de collage de las distintas propuestas de los distintos arquitectos. La única que no se pudo construir fue la de Oll, porque no había tecnología, pero el resto se construyeron. Vamos a la próxima. Bueno, y acá vamos a ver algunas imágenes de cómo está Previ hoy, ¿no? Simplemente anda pasándolas para que lo vean. Cuesta reconocer los lugares, cuesta reconocer a los arquitectos. Y uno diría que ese es, bueno, el triunfo de la operación, ¿no es cierto? Porque realmente la gente participó, hizo crecer esas casas, las transformó como quiso. Bueno, pero no es tan así, ¿en qué sentido? La idea de Peter Land, quien elaboró el programa, era que las transformaciones fueran transformaciones controladas. No era que se podía hacer cualquier cosa. Bueno, en la práctica, finalmente, ahí nos quedamos. En la práctica ocurrió cualquier cosa. Pero creo que, bueno, que es una radicalización, digamos, de la propuesta que hay que tener en cuenta, porque por otro lado, estas casas están muy bien cuidadas, están en muy buen estado, también se nota un vínculo fuerte entre los usuarios y los ocupantes con ese lugar que creó Previ, y que, bueno, malgré soi, digamos, o pese lo que le pueda pesar al proyecto, fue de alguna manera un síntoma de su éxito. Vamos a la próxima. Bueno, entonces, Previ fue un episodio, diría yo, ¿no es cierto? Fue un episodio transnacional, si quieren, de esta... del debate, ¿no es cierto?, sobre la autoconstrucción y sobre qué hacer con las barriadas. La autoconstrucción siguió, como sabemos, y tomando distintos sentidos más adelante. Vamos a ver entonces un paso más en la autoconstrucción, o mencionar un paso más en la autoconstrucción en Perú en 1970, con el caso de la Villa El Salvador. Vamos a la próxima, ¿no? Villa El Salvador, supongo que también deben conocer el emprendimiento, se produjo ya caído, derrocado Belaúnde Terry, en la presidencia del general nacionalista, una dictadura autoritaria, Velasco Ferrero. Y fue tal vez el caso más grande de autoconstrucción asistida.
porque en 1971, un par de años después de asumido este gobierno revolucionario, se produjo una gran toma en terrenos que el gobierno no aceptó legitimar. Pero, en cambio, en medio de grandes conflictos políticos, propuso una radicación en otro área, menos ventajosa, que fue el área donde se estableció la Villa El Salvador, pero con un sistema nuevamente asistido, ¿no? Que le daba, como ven ustedes, un determinado trazado, unas formas particulares de lotes y de relación con el espacio público. Entonces, vemos que con los cambios de gobierno, el estímulo estatal a la consolidación de las barriadas no solamente no se frenó, sino que se estimuló. Veamos la próxima. Ahora ya no se los llamaba barriadas, ¿no es cierto?, sino pueblos jóvenes, un nombre más, digamos, estimulante y que reconocía valores dentro de estos procesos tan fuertes. Entonces, bueno, esta es la forma, o Villa El Salvador fue una de las formas en que se consolidó entonces en Perú este debate urbanístico, que ya tenía en realidad, como hemos visto, unos más de 20 años. Veamos la próxima. También Villa El Salvador fue un ejemplo, una referencia internacional, como comunidad autogestionaria, porque se transformó en una cooperativa. Entonces, bueno, era un ejemplo de el empoderamiento, diríamos hoy, popular. Vamos a la próxima. Esta es un texto del arquitecto peruano Juvenal Barraco, presentado en un número del Arquitecture aujourd'hui. Vamos a la próxima, dedicado a América Latina y a la arquitectura del tercer mundo. O sea que también este ejemplo, el ejemplo de Villa Salvador, más radicalizado políticamente, que exalta, digamos, los valores políticos o revolucionarios, entre comillas, de la autoorganización popular, también volvía a realimentar el debate internacional en los años 70. Vamos a la próxima. Y, por supuesto, en Perú, la cuestión del reconocimiento de las barriadas, entendidas como una gesta popular, continúa hasta el presente. Aquí les muestro un par de imágenes de un evento que me tocó presenciar, porque estaba allí yo casualmente en la ciudad, en Arequipa, o sea, no en Lima, porque esto pasa en otras ciudades peruanas también. Veamos la próxima. Que fue un acto en la Plaza Central muy ritualizado, muy bien organizado, de entrega de títulos de propiedad, como forma de regularización de lo que habrían sido inicialmente tomas de terrenos, ¿no? Veamos la próxima. Y bueno, allí de una manera muy coreográfica y muy orquestada, se acercaban en manifestación los distintos grupos de habitantes de las barriadas y recibían de manera así muy organizada y muy ritualizada los títulos de propiedad de las tierras, ¿no? Es decir que esto sigue teniendo en Perú un peso enorme y tiene valores que, como les decía al principio, tienen que ver con la cultura peruana, ¿no es cierto? Y cómo la cultura peruana fue procesando
estos procesos sociales. Les voy a leer, si no están demasiado aburridos, esperemos, y disculpen el español, no les pedí disculpas por el español, que siempre debo hacerlo. Les voy a leer algo que dice Matos Mar, José Matos Mar, el antropólogo, en 2012, o sea, como una sociedad del presente, en este libro que se llama Perú, Estado desbordado y Sociedad Nacional Emergente. Él dice que las migraciones, las barriadas, que estos ocupantes que lucharon por su lugar dentro de la ciudad, son los responsables de que se construya una sociedad nacional. Es decir, que ellos han peleado por su inclusión dentro de una sociedad nacional que se está creando, que es una sociedad, diríamos, híbrida culturalmente, en donde ellos se han ganado su lugar y han dado pasos inmensos en cuanto a la democratización de la sociedad limeña. O sea, hacen que Lima deje de ser, en términos de Salazar Bondi, Lima la horrible, para pasar a ser Lima plural, como decía Matos Mar. Los migrantes provenientes del otro Perú, dice Matos Mar, provinciano, rural, comunitario, segregado y olvidado por la historia, al abandonar su lugar de origen y optar por vivir en las principales ciudades costeñas, especialmente en Lima, realizaron una transformación profunda y sustantiva de la precaria y limitada sociedad peruana, ocasionando el desmoronamiento del orden tradicional, la reivindicación regional, el despegue económico, la reconversión cultural y el comienzo, por primera vez, de una real sociedad nacional, al dar inicio a la integración de un país contrastado y multiétnico. Y sigue. Bueno, insisto, la visión de Matos Mar es una visión muy optimista, ¿no es cierto? Pero de todas formas nos habla de las particularidades de la realidad peruana. Entonces, cuando estos instrumentos salen de aquí, seguramente quieren decir otra cosa. Vamos a la próxima. A ver qué más tenemos. Bueno, y salieron de allí, ¿no? Porque si bien el trabajo de Perú en la autoconstrucción se inicia en los años 50, es reconocido internacionalmente en los 60 y 70, pero también encuentra otros reconocimientos, por ejemplo, no sé, en la década del 90, cuando los organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial hablan de la autoconstrucción asistida o toman a la autoconstrucción asistida como una base aconsejable para las políticas de vivienda de los países en desarrollo, o cuando, por ejemplo, Aravena, el arquitecto chileno Aravena, lo reivindica, ¿no es cierto?, como base de sus propuestas para Elemental en el año 2000, ¿no? Y bueno, él considera que Previ fue un verdadero hito, ¿no es cierto? Y lo toma como antecedente directo. Vamos a la próxima. Este es Elemental en el momento de su construcción, ¿no es cierto? Si lo vemos después en el uso, no he traído imágenes de eso, pero es bastante distinto y nos habla de, me parece a mí, o una de las cosas que nos dice, es lo que pasa cuando este instrumento se usa de otra manera, y cuando ya no tiene todas esas connotaciones que tenía dentro de la sociedad peruana, cuando no tiene además esa carga de crítica hacia el modernismo desarrollista,
y cuando queda como un instrumento simplemente para resolver de manera mínima los problemas de la pobreza. Pero bueno, que implica aceptarlos. Vemos la próxima. Bueno, no, allí hemos terminado. Bueno, no, simplemente yo ya no he estudiado estos últimos procesos que les estoy comentando, pero bueno, lo que sí quería poner en consideración que en estos desplazamientos de referencias, desplazamientos de ideas, aplicaciones en otros contextos, bueno, los sentidos van variando. Y entonces hay que ver cómo se resignifican, cómo cambian su sentido en el distinto tipo de aplicaciones, porque no hay sentidos o significados inmutables en la arquitectura, sino que irán variando, depende de la forma en que sean aplicadas, del contexto, de las culturas en las que se apliquen.